¿Alguna vez has sentido que no pertenece completamente a ningún lugar? Demasiado joven para algunas cosas, demasiado mayor para otras. Como si hubieras llegado justo en medio de dos mundos. Si naciste entre 1976 y 1985, quizás conozcas esa sensación. Y lo curioso es que no es imaginación tuya. Existe una generación que creció sin internet, sin teléfonos inteligentes y sin redes sociales, pero que también fue una de las primeras en entrar a Messenger y presenciar el nacimiento del mundo digital. La pregunta es sencilla. ¿Qué ocurre cuando una persona vive dos formas completamente distintas de entender la vida antes de cumplir los 30 años? Para entenderlo, imagina a Carlos. Tiene 12 años. Es sábado por la tarde. Sale de casa después de prometer que volverá antes de que oscurezca. No lleva teléfono. Y nadie considera eso como un problema. Carlos llega a la plaza donde ha quedado con sus amigos. Son las 6, pero nadie aparece. Pasan 10 minutos, después 20. Por un instante piensa que todos se olvidaron de él. Y lo peor es que no tiene forma de comprobarlo. Solo puedes esperar. Hoy eso podría generar ansiedad. Pero para Carlos era normal. Había crecido en un mundo donde la paciencia formaba parte de la vida. Sin saberlo, también estaba viviendo los últimos años de una realidad que estaba a punto de desaparecer. Mientras esperaba en aquella plaza, una revolución silenciosa comenzaba a transformar el mundo. Una revolución que cambiaría la forma de comunicarnos, aprender, trabajar y recordar. Pero antes de llegar ahí, hay una pregunta importante. ¿Por qué tantas personas nacidas en aquella época sienten que no encajan completamente ni con la generación X ni con los millennials? En 2014, la escritora Sarah Stancorb popularizó un término para describirlas. Xennials, una microgeneración situada entre dos épocas. Y aquí aparece la primera gran revelación. Los Xennials no son especiales por la fecha en que nacieron. Son especiales por el momento histórico que les tocó vivir. Crecieron en un mundo que desapareció mientras todavía estaban descubriendo quiénes eran. Piénsalo. Los niños de hoy nunca conocieron un mundo sin internet, pero Carlos sí. Cuando quería escuchar música, buscaba un casete o un CD. Cuando necesitaba información, consultaba una enciclopedia. Y cuando se aburría de verdad. Sin pantallas, sin notificaciones, sin distracciones constantes. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? Para Carlos, el aburrimiento no era un problema. Era una oportunidad. Lo obligaba a imaginar, crear y resolver problemas. Sin darme cuenta, desarrollaba habilidades que hoy parecen cada vez más escasas. Paciencia, autonomía y capacidad de concentración. Pero la historia estaba a punto de cambiar. Carlos no sabía que el mundo que conocía comenzaba a acelerar. Tampoco sabía que se convertiría en uno de los primeros testigos de esa transformación. Y existe algo todavía más interesante. Años después descubriría que no extrañaba los teléfonos con cable ni los casetes. Extrañaba cómo se sentía cuando vivía en aquel mundo. Y eso nos acerca a una pregunta mucho más profunda. ¿Es posible que los Xennials no estén grabando una época? ¿Y si en realidad están grabando una forma distinta de experimentar la vida? La respuesta empieza cuando Internet entra en escena. Y precisamente ahí es donde todo cambia. Volvamos a Carlos. Ahora tiene 19 años. Una tarde escuche por primera vez el sonido de un módem conectado a Internet. Hoy parece algo insignificante. Pero en ese momento era como asomarse al futuro. Por primera vez puede acceder a información que antes parecía inalcanzable. Por primera vez puede comunicarse con personas que viven lejos. Y por primera vez siente que el mundo se ha vuelto mucho más pequeño. Pero aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Por qué algunas personas se adaptaron tan rápido a esta revolución mientras otras tuvieron más dificultades? Una investigación publicada en Nature Neuroscience en 2007 ofrece una pista importante. Los investigadores descubrieron que regiones del cerebro relacionadas con la adaptación, la planificación y la toma de decisiones continúan desarrollándose durante la adolescencia y buena parte de la adultez temprana. Y aquí aparece la segunda gran revelación.
Cuando Internet comenzó a expandirse, muchos Xennials estaban exactamente en esa etapa. Eran lo suficientemente jóvenes para aprender, pero también lo suficientemente mayores para recordar cómo era la vida antes. Y eso les dio una ventaja muy particular. Aprendió dos formas distintas de entender el mundo. Podríamos llamarlo bilingüismo cultural. Carlos sabía cómo vivir sin Internet, pero también aprendía a vivir conectado. Sabía cómo buscar información en una enciclopedia y también aprendía a encontrarla en segundos. No tuvo que elegir un mundo. Aprendió a moverse entre ambos. Y quizás por eso tantos Xennials sienten que entienden cosas que otras generaciones no experimentan, porque conocieron el antes y el después. Pero la tecnología no solo cambió la forma de acceder a la información, también cambió la forma de relacionarse con las personas. Imagina a Carlos con 22 años. Una noche entra a Messenger. De repente aparece el nombre de un antiguo compañero de escuela. Habían perdido completamente el contacto. Carlos pensó que nunca volvería a saber de él, pero ahí está, a solo un mensaje de distancia. Y por primera vez comprende algo importante. Internet no es solo tecnología, también es conexión humana, también es reencuentro, pero incluso los grandes avances tienen un precio. Mientras el mundo se volvía más rápido, también comenzaba a cambiar nuestra relación con el tiempo. Antes, esperar era normal. Después, esperar empezó a resultar incómodo. Antes, desaparecer durante unas horas era normal. Después, desaparecer comenzó a parecer extraño. Y aquí aparece algo que muchos Xennials todavía perciben. No sienten nostalgia únicamente por una época. Sienten nostalgia por una forma distinta de vivir. Porque recuerdan el antes, y cuando recuerdas el antes, entiendes mejor lo que se ganó y lo que se perdió. Pero existe otro detalle importante. Muchos creen que los Xennials son especiales porque vivieron el nacimiento de Internet. Quizás la verdadera razón sea otra. Aprendí que el cambio es inevitable. Vieron aparecer nuevas tecnologías, vieron desaparecer otras, y entendieron algo que hoy resulta más valioso que nunca: la capacidad de adaptarse. Porque quienes ya atraviesan una gran transformación suelen confiar más en su capacidad para enfrentar la siguiente. Pero aquí surge una pregunta todavía más profunda. Si lograron adaptarse tan bien, ¿por qué muchos siguen sintiendo que no encajan completamente en ningún lugar? La respuesta no está en la tecnología. La respuesta está en la memoria. Y cuando entendamos cómo funciona realmente la memoria humana, descubriremos por qué tantas personas de esta generación sienten que vivieron algo irrepetible. Si alguna vez sentiste que perteneces a dos épocas distintas, suscríbete a Código Humano Descodificado. Haz clic en suscribirte y acompáñanos a descubrir las razones invisibles detrás del comportamiento humano. Porque la siguiente revelación explica no solo a los Xennials, también explicamos cómo construimos nuestra propia identidad. Volvamos una última vez a Carlos. Ahora tiene 45 años. Una tarde abre una vieja caja guardada en el fondo de un armario. Dentro encuentra fotografías, cartas y algunos recuerdos de su juventud. Y de repente ocurre algo extraño. Durante unos segundos vuelve a sentirse como aquel adolescente que esperaba a sus amigos en una plaza. Recuerda conversaciones, recuerda lugares, recuerda emociones que creía olvidadas. ¿Por qué algunos recuerdos se vuelven más valiosos con el paso de los años? La respuesta comienza con una investigación realizada por McWilliams y su equipo en 2022. Los investigadores observaron que nuestros recuerdos autobiográficos cambian con el tiempo. No almacenamos el pasado como una grabación perfecta. Lo reconstruimos, lo reorganizamos, le damos significado. Y aquí aparece una de las ideas más importantes de todo este video. Tu memoria no es un archivo, tu memoria es un narrador. Un narrador que constantemente intenta responder una pregunta fundamental. ¿Quién eres? Porque cada recuerdo que conservamos ayuda a construir nuestra identidad. Y eso explica algo muy importante sobre los Xennials. Muchos crecieron durante una época en la que gran parte de la vida no quedaba registrada en Internet. Muchas experiencias existían únicamente en la memoria de quienes las vivieron. Y eso permitió que el cerebro hiciera lo que mejor sabe hacer: convertir experiencias en historias.
Pero aquí aparece algo interesante. Quizás los Xennials no recuerdan aquella época porque fuera perfecta. Entonces, ¿por qué tantas personas sienten nostalgia cuando piensan en esos años? Porque no extrañan los teléfonos con cable ni los casetes. Extrañan cómo se sentían cuando vivían en aquel mundo. Extrañan la sensación de descubrir, esperar y vivir sin la urgencia constante que hoy domina gran parte de nuestra atención. Y cuando entiendes eso, toda la historia cambia. Porque la historia de los Xennials nunca fue realmente una historia sobre tecnología. Fue una historia sobre adaptación, identidad y la capacidad humana de seguir avanzando sin perderse a sí misma. Durante mucho tiempo se dijo que los Xennials estaban atrapados entre dos mundos, pero quizás esa definición nunca fue correcta, porque alguien atrapado no avanza. Y ellos avanzaron. Aprendí. Se adaptaron. Construyeron puentes entre una época y otra, y tal vez esa sea su verdadera fortaleza. No haber vivido el cambio, sino haber aprendido a sobrevivir al cambio. Piensa en el mundo actual. La tecnología y las reglas cambian constantemente, y sin embargo, los Xennials ya han vivido una transformación similar. Por eso dejó una lección que sigue siendo valiosa. Adaptarse no significa olvidar. Avanzar no significa abandonar. Cambiar no significa perder la identidad, porque las personas más fuertes no son aquellas que viven en un mundo estable. Son aquellas que siguen siendo ellas mismas cuando todo a su alrededor cambia. Y aquí aparece la última gran revelación. Quizás los Xennials nunca fueron una generación atrapada entre dos mundos. Quizás fueron la primera generación entrenada para vivir en un mundo de cambios constantes. Y si eso es cierto, entonces esta historia no habla solamente de ellos, habla de todos nosotros, porque el futuro seguirá cambiando, pero la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Seremos capaces de adaptarnos sin perder quiénes somos? Carlos vuelve a guardar aquella vieja caja. Los recuerdos permanecen allí, pero algo ha cambiado. Comprende que lo más importante no era el mundo que desapareció, era la persona en la que se convirtió después de atravesarlo. Y quizás esa sea también la respuesta para nosotros. No somos únicamente el resultado de los cambios que vivimos. Somos el resultado de cómo decidimos responder a ellos. Porque quizás la verdadera fortaleza de los Xennials nunca fue adaptarse a la tecnología. Quizás fue demostrar que una persona puede cambiar junto con el mundo sin perderse a sí misma en el proceso. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que haber crecido entre el mundo analógico y el digital fue una ventaja o un desafío? Déjalo en los comentarios. Y si te apasiona descubrir cómo la psicología influye en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, suscríbete a Código Humano Descodificado. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en el próximo video para seguir explorando las razones invisibles detrás del comportamiento humano.